De 1 a 3. Para analizar este asunto, agradezco muchísimo la comunicación al doctor Moisés Garduño, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista también en Medio Oriente. Doctor, qué gusto tenerle por acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Gracias por tenerme en su espacio. Bienvenido siempre, doctor. Algo que hemos escuchado por parte de ambos bandos, de Israel y de Palestina, y por supuesto por varios actores internacionales, es que están pidiendo que se garantice la seguridad de la población civil. Ya vimos un montón de contexto, no sé si tuvo oportunidad de acompañarnos en estas notas anteriores, pero me parece muy complejo, muy difícil pensar que con la seguridad, con la tecnología que tiene Israel, de forma muy dispar a la que tiene Palestina, no sepa que estos objetivos que están siendo atacados son mayoritariamente civiles. Sé que usted conoce muy bien el armamento precisamente que se ha estado utilizando. Entonces, preguntarle por esto, ¿de verdad podemos creer que no saben que hay pura gente civil en estos lugares que están siendo atacados? El problema es que Gaza es una zona de las más densamente pobladas de todo el mundo. Y obviamente Israel está utilizando todo el arsenal que tiene importado de países occidentales, particularmente Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. Para darnos una idea de esta proporción de armamento, podemos citar 160 aviones de guerra, entre los cuales se encuentran los F-15, los F-35, que son los más modernos de fabricación norteamericana. Cada uno de ellos cuesta entre 80 y 90 millones de dólares. Cada hora de vuelo cuesta $36,000 de los F-15 que echan bombas de las famosas GBU-39, denominadas por los estudios estratégicos como armas inteligentes. En realidad, saben que cualquier tipo de estos artefactos que exploten en determinado barrio de Gaza, desde el norte, Yan, Junis en el sur, la franja de Rafah, va a ocasionar este tipo de daños, como Israel le llama colaterales, pero obviamente hay una evidencia, hay un conocimiento de causa de todo esto, y pues las causas, las bajas, las víctimas están siendo 20-1. Toda muerte es una tragedia, pero en realidad la mayor parte de las víctimas está siendo Palestina en la franja de Gaza, 20-1 con lo que llevamos hasta el momento, ¿no? Ese es el tipo de armamento con el que podemos ir analizando lo que ocurre en estos momentos. De acuerdo completamente con que todo asesinato, ¿no? Toda vida perdida es una tragedia, pero efectivamente hay algunas, sobre todo de niñas y de niños, que se podrían evitar. El tema, por ejemplo, de la tecnología también creo que debe analizarse. Es el tema del armamento, pero también sabemos que, por ejemplo, la tecnología israelí para espionaje es de las más sofisticadas y efectivas del mundo. No por nada las contratan todos los gobiernos internacionales, ¿no? Entonces, ¿no habría una forma más inteligente de detectar a estos grupos específicos que ellos dicen estar buscando sin afectar a la población civil? A mí me parece, incluso creo que es parte de la propia estrategia israelí. En la doctrina de seguridad israelí hay un modelo que se llama la doctrina Dahiyya, que se puede traducir como de castigo colectivo, a sabiendas de que cada uno de estos golpes va a ocasionar un pánico y un miedo en la población civil palestina, con lo cual eso puede ir reduciendo el nivel de respuesta por parte de los militantes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Por supuesto que existe la tecnología de alta precisión, de imagen satelital. Las redes de espionaje israelí son las más sofisticadas que hay en el mundo, por lo tanto podría haber otro tipo de daño en términos de cuidar las bajas civiles. Sin embargo, creo que parte de la estrategia en estos momentos de atemorizar a los milicianos de Hamas, parte de la idea también de los daños colaterales de la población civil, y esto no es la primera vez que lo vemos en el 2008, 2009, en el 2014, y a lo largo de otras incursiones militares, no solamente en Gaza, sino también en territorios ocupados palestinos de Cisjordania, donde en los últimos 73 años, después de lo que se conoce como la Nakba del 48, hemos sido testigos de una de las principales consecuencias de esta política de ocupación, que es una definición incluso ya de la propia Naciones Unidas en su resolución 2334, donde llama al Estado y al Ejército de Israel como potencia ocupante y al pueblo palestino como un pueblo ocupado, ¿no? Esto ya es una definición estricta del derecho internacional.
Como bien lo decía, van 73 años de la Nakba o catástrofe según la perspectiva palestina, la formación del Estado de Israel según la perspectiva de Israel, y la violencia no ha cesado en estas 7 décadas. Una de las soluciones que se están planteando al conflicto, por lo menos de manera internacional, es la creación de 2 estados perfectamente delimitados, ¿no?, para evitar que haya más violencia. ¿Por qué no se ha logrado concretar esta opción, esta, digamos, pacificación de la región de esta vía? Las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en Palestina nos podemos dar cuenta que las condiciones geográficas también ya son muy distintas de lo que era en los años 60. Ahora, por ejemplo, la construcción de un muro por parte de Israel y sobre todo la construcción de asentamientos, sobre todo donde viven colonos israelíes que hasta la fecha del día de hoy suman aproximadamente 700,000 personas, alrededor de 320 asentamientos en los territorios ocupados palestinos, hacen prácticamente en el terreno, prácticamente imposible la consecución de 2 estados como nosotros lo imaginamos en la hoja de ruta trazada, por ejemplo, desde 1993 en los acuerdos de Oslo. Hoy yo creo que una de las partes más importantes para conseguir una paz genuina y justa pasa por al menos 3 cosas importantísimas. Uno tiene que ser el fin de la ocupación militar, como lo establece la propia Naciones Unidas. 2, el cese de la construcción de asentamientos que tanto daño hacen a la población, tanto palestina como israelí. Y 3, la generación de un mecanismo que garantice la construcción de un solo Estado, libre, secular y democrático para ambas sociedades. Esto yo creo que es lo más que hay que discutir como mecanismo de paz genuina y sobre todo empezar a discutir cosas posteriores que han sido centrales en el conflicto a lo largo de los años, tales como el regreso de los refugiados palestinos a sus casas que han sido expulsados en diferentes épocas de este conflicto. Y la segunda, pues prácticamente conseguir una administración internacional de Jerusalén como epicentro y capital simbólica de ambos pueblos, algo que debe dejarse al final una vez consumados este tipo de actos con el paso del tiempo. Hoy sabemos que esto es difícil por incluso la obstaculización que hay en el seno del Consejo de Seguridad, por los intereses de las empresas armamentistas, de los armamentos que ya mencionamos hace un momento. Sin embargo, creo que ha sido una de las pocas posibilidades que tenemos todavía hoy para salvar la paz en Medio Oriente, en medio del cual, si no hay paz en el conflicto palestino, no tendremos paz en la región y viceversa. No, de acuerdo, como bien dice, son estas ocupaciones cada vez de mayor territorio y además este muro que les ha complicado la vida de forma terrible, ¿no? Separando familias, haciendo que una vuelta a la tienda tarde 3 horas en lugar de 15 minutos. Es decir, hay una crueldad en todas las decisiones en contra de la población palestina que sin duda tendría que ser condenada por la comunidad internacional. Y no está sucediendo, no como sucede en cualquier otra nación. Pienso en todas las condenas internacionales, por ejemplo, no voy a poner otros países para no estigmatizar, pero claramente hay condenas internacionales siempre que hay una alerta en alguna nación y parece que Palestina no mueve ni a la Europa, al viejo continente, a las naciones que integran esta unión, ni a Estados Unidos y al parecer América Latina tampoco. Digo, ayer Juan Ramón de la Fuente hizo un primer pronunciamiento, ¿no?, diciendo que tiene que haber un alto a esta violencia, pero no sé si eso sea enérgicamente suficiente. En algún momento la posición de México ha sido ambigua. Me parece que esta vez es equilibrada, sin embargo hace falta más. Hace falta que todas estas producciones de relación asimétrica de poder, manifestaciones de la violencia y uso explícito de la fuerza militar, no solamente sean señaladas y se llame a cuidar a la población civil, sino que también después haya investigaciones, porque esto a veces parece ser un producto de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la Carta misma de Naciones Unidas y de acuerdo con el derecho de guerra, ¿no? Hay que evitar crímenes de lesa humanidad, hay que evitar crímenes de guerra, y si ha existido, tanto por Hamas como por el ejército israelí o otros movimientos como Yihad Islámica, hay que ir a la investigación de eso para que se sienten precedentes, y no es posible que en el siglo XXI la nación más preocupada por los derechos humanos a nivel internacional, como es Estados Unidos, no pueda dar un pronunciamiento directo para un mínimo de cese al fuego y la construcción de canales humanitarios, ¿no? Esto es inconcebible y creo que la sociedad internacional y particularmente la sociedad civil internacional tiene que tener un papel muy importante para llamar y exigir a los miembros del Consejo de Seguridad y particularmente a los miembros permanentes a hacer un llamado más fuerte
y consistente con las políticas asimétricas que tenemos en estos territorios hoy en día. Ay, doctor, no quiero abusar de su tiempo, pero es que ahorita que decía esto de Estados Unidos, se me viene a la mente una pregunta que no quiero dejar de hacerle, y es el tema justo de cómo la sociedad civil se informa para poder generar una opinión, ¿no? O una perspectiva sobre el asunto, y es el tema de las redes sociales. La mayoría de nuestro continente usa las redes sociales norteamericanas, y he visto algunas denuncias, por ejemplo, de grandes figuras públicas diciendo: me censuraron mi cuenta porque subí una foto de apoyo a Palestina. También el papel de las redes sociales, insisto, en su mayoría de dueños estadounidenses, juega en estos momentos de información y de enmarcar nuestra perspectiva de las cosas. Totalmente. Una de las grandes diferencias que tenemos con respecto al 48, al 67 y lo que tenemos ahora en el siglo XXI es el papel de la esfera pública transnacional, el papel de la televisión satelital y de las redes sociales para ir haciendo conciencia con respecto a esta relación asimétrica de poder. Y ha habido cambios importantes, no solamente por las celebridades, que es importante también ese debate que se da ahí por el número de seguidores que tienen, sino también incluso dentro del Partido Demócrata estadounidense, que el día de ayer también redactó una carta con 28 congresistas demócratas, y entre ellos, por ejemplo, Bernie Sanders, Ilhan Omar, Cortés, por ejemplo, también estaba ahí, que hace un llamamiento a la posición oficial de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para llamar un cese al fuego. Estos son cambios importantes y se han conseguido gracias también a la interacción que hay en las redes sociales y sobre todo al papel que tiene la gente común con respecto a este conflicto. Esto es muy importante porque por primera vez a nivel internacional la gente puede expresarse por sí misma y dejar de depender de las líneas editoriales de medios de comunicación que tienen diferentes posturas a propósito de esta cuestión, y por primera vez estamos viendo que hay un cambio con respecto a esta reacción. También hay una cuestión fundamental que tiene que ver con los obstáculos, porque también las redes sociales están llenas de desinformación y ahora con el fenómeno de las fake news también se puede dar todo un fenómeno de desproporción, de infodemia y de mentiras y de propaganda que ambos lados pues también pueden estar también ahí perpetrando. Aquí el llamamiento pues es hacer uso responsable y de las redes sociales y de la información, verificando cada una de las informaciones que nosotros estemos revisando ahí, pero efectivamente concuerdo con usted, es una cuestión fundamental, nueva y específica de nuestros tiempos. Doctor, pues muchísimas gracias por su análisis. Qué privilegio tenerle en este espacio y ojalá podamos seguir conversando. Claro que sí, Luisa. Un saludo para usted y para toda nuestra audiencia. De regreso y muchísimas gracias. Fue el doctor Moisés Garduño García, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Pausa y regresamos. No se vaya.